Listo, doctor, ya tiene usted la calidad de hospedador. Bueno, bárbaro, Abril. Yo ya en 2 minutos arranco. Espero que Sí, ingresen dos o sí, tres más y arranco. perfecto. Cualquier cosa nos Gracias, avisa, ¿sí? No, por favor, usted. bárbaro. Chau, chau. Espero 2 minutos y arranco. Traten de prender las cámaras. Así los puedo ver. Si no, no sé quiénes están. ¿Todos? Vamos, vamos. Bueno, ¿todos me escuchan bien? Me hacen así. ¿Todo bien? Bueno. Vamos a arrancar. Teníamos bolilla 10. Puntos 1, 2, 3, 4, 5. Yo ayer le dije, esperen un segundo. Yo ayer les dije que la lean, que preparen el tema. Y podemos ir más rápido. Lo que vieron, lo que dimos ayer, la charla que dimos ayer, se entendió, ¿no? Capacidad, capacidad de derecho, capacidad de ejercicio. Estamos en carrera con eso. Ahora ya tenemos que ir a hablar de lo que es bolilla 10, la finalidad de la legislación en la materia, evolución de ideas, diseño del programa, incapacidad y capacidad restringida.
Con respecto a la evolución de la legislación, es, cuando ustedes lean Rivera, van a ver más o menos lo que les explicaba yo ayer, ¿no? El tema de cómo va tendiendo a la protección de esa persona que por ahí puede tener alguna alteración y que no puede ejercer por sí mismo sus derechos o que vea su capacidad limitada en alguna cuestión. En sí se focaliza en eso. Rivera te va a hacer un pantallazo de la evolución de la legislación en cuanto a este tema. Después, nosotros ¿dónde tenemos que ir? Obviamente tenemos que trabajar sobre el código, ¿no? Porque esto está todo en el código. A Ferrero le gusta mucho tomar esto del código, porque va el código, cuando se hacen este tipo de procedimientos, el código es el que regula todas estas cuestiones, así que tenemos que estudiarlo del código y entenderlo del código. ¿A dónde nos vamos a ir? Nosotros ayer estábamos en el artículo 22, ¿no? Si no mal recuerdo, tenemos, ustedes fíjense que me va a hablar a mí en el capítulo 2 de capacidad. Me va a hablar capacidad, capítulo 2, principios generales, capacidad de derecho, capacidad de ejercicio y personas incapaces de ejercicio. Ahí me corta. Después me mete otro título o una sección de las personas menores de edad. ¿Por qué? Porque están consideradas como personas incapaces. Y a partir del artículo 31 me va a hablar de las reglas generales de las restricciones de la capacidad. Y ahí arranca. A partir de este artículo arranca todo lo que sería la bolilla número 10. Obviamente nosotros no vamos a dar todo porque me queda para la otra clase. Aparte es una bolilla larga y es una bolilla que hay que ir punto por punto trabajándola. Si ustedes tienen el código abierto, van a ir al artículo 31, en donde nos va a decir cuáles son las condiciones o cómo se rige la restricción de la capacidad o el ejercicio. Acá la palabra clave es ejercicio de la capacidad. Entonces me va a poner ítems, me va a poner puntos que yo tengo que tener en cuenta al momento del análisis de la capacidad. El punto principal de este artículo es el inciso A. ¿Por qué? Porque dice, la capacidad general de ejercicio de una persona humana se presume. Se presume. ¿Qué es una persona? ¿Capaz o incapaz? Es capaz. Se presume. Salvo lo que me dice a mí el artículo 24, que esas son incapaces de ejercicio, esos 3 ejemplos. Ahora, la capacidad general de ejercicio de una persona humana se presume. Aún cuando se encuentre internada en un establecimiento. Es decir, va a ser plenamente capaz siempre. Segundo punto del mismo artículo. Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen en beneficio de la persona. Ahí es donde entra la nueva legislación, ¿no? La intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso. Quiere decir que el Estado interviene con un comité interdisciplinario, intervienen psiquiatras, psicólogos, médicos, peritos, abogados. La persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. La persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada y debe priorizarse alternativas terapéuticas menos restrictivas a los derechos y a las libertades. Este artículo, a mí lo que me está poniendo en manifiesto es todo lo que yo les decía de la legislación. Un claro apoyo
una clara contención a esa persona que no puede ejercer por sí sus derechos, brindándole todas las herramientas, dándole todos los apoyos y estando en la vereda de enfrente a una mirada como si fuera un castigo. ¿Me entienden? Primero la presume a la capacidad. Entre capaz o incapaz es capaz. Por más que esté internado. Y ahí empezamos con el resto. Tiene derecho a recibir información, debe participar en el proceso judicial, se deben priorizar alternativas terapéuticas que estén lejos de la internación o de la privación de los derechos y libertades. Artículo 31, fundamental, fundamental. Principios básicos tiene, desde todos los que les enumeré. No de memoria, pero sí tienen que hacerse un esquema sobre este artículo, que tiene 5 o 6 incisos, que los cuales tienen que saber lo que quiere decir. El artículo 32, persona con capacidad restringida y con incapacidad. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años, que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que el ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a una persona o sus bienes. ¿Por qué me dice mayor de 13 años? A ver quién me contesta primero en el chat. ¿Por qué me pone mayor de 13 años y no menor de 13 años? ¿Qué pasa con los mayores de 13 años? ¿Vieron menores ustedes? ¿Leyeron los artículos de Hola. Walter Pelli? Sí, ¿quién habla? Por el artículo 26, ¿puede ser? ¿Quién me habló? Porque hasta los 13 tiene representante natural, que son los padres. A partir de los 13 yo puedo, porque a partir de los 13 es cuando el menor puede empezar a ejercer algunos derechos. ¿Me entienden? El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años, que padece una adicción o alteración mental. Mientras, hasta los 13, sus representantes naturales son sus padres. Por eso te dice mayor de 13. ¿Estamos entendidos? En relación a esos dichos, el juez debe designar los apoyos necesarios que prevé el 43, especificando las funciones con ajuste razonable en función de necesidades. Él o los apoyos designados deben promover autonomía y favorecer decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. Otro de los principios que establece la legislación es la autonomía de esa persona con capacidad restringida. Antes tampoco tenía autonomía, quedaba todo exclusivamente en responsabilidad o características del representante. Hoy se va hacia la autonomía de esa persona. Los legitimados los habíamos visto ayer, que no sé, una compañera me preguntó, en el contexto de la clase, los legitimados para iniciar un proceso de pedir una directa. El proceso se llama acción de determinación de capacidad. Están legitimados para solicitar la declaración de incapacidad y de capacidad restringida. El propio interesado también lo incorpora este código. El cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado. Parientes de cuarto grado, por afinidad y el Ministerio Público. ¿Hasta ahí vamos bien? Estamos con una persona que tiene alteraciones mentales, puede tener problemas psiquiátricos, no puede ejercer por sí sus derechos. Medidas cautelares. Durante el proceso el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar derechos personales y patrimoniales de la persona. En tal caso, la decisión debe determinar qué actos requieren asistencia de uno o varios apoyos y cuál representación de un curador. Entrevista personal. El juez debe garantizar la inmediatez con el interesado durante el proceso y entrevistarlo personalmente antes de dictar resolución. La entrevista personal, para que tengan una idea, se cumple, y el juez tiene una entrevista personal, el juez,
Aunque ustedes digan, el juez, mirá vos el artículo 35. A mí en la profesión me ha pasado 3 veces de tener, por ejemplo, una persona muy enferma, muy anciana, en estado mental y físico, pero muy complejo, internado un montón de años en un hogar, con todo tipo de patologías. Un sábado a la mañana me llaman a mí del hogar donde está esta mujer hace casi 13 años que está internada, para ver si era cierto que podía estar el juez en la vereda, que quería verla. Les pongo de ejemplo esto. El juez después me saca un despacho en el cual, haciendo uso del artículo 35, tuvo una entrevista personal, fue, habló con su médica, la miró a la mujer que estaba en moto, antes de dictarme la sentencia de determinación de la capacidad. ¿Está? Esto fue hace un año. Me llaman y me dicen, puede ser que esté el juez porque dicen que vinieron a ver a fulana de tal por tal asunto. ¿Sí? El juez en persona un sábado a la mañana. Artículo 36, intervención del interesado en el proceso. La persona cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte y puede aportar las pruebas que hacen a su defensa. Ahora vayamos al artículo 37. El 31, yo les voy diciendo, vayan anotando. El 31, el 32, el 37, 38, pregunta de examen. No le puedo decir más. De capacidad, te van a tomar 31, 32, 33, 37, 38. El juez de este caso, que fue a ver esta persona que les digo yo, a los pocos días emite sentencia. Y en la sentencia me pone todo lo que le obliga el 37. ¿Qué diagnóstico tiene? Por las pruebas que yo aporté, más el relevamiento y la entrevista personal que hizo él. ¿Qué pronóstico tiene? Época en la que se manifestó, data según historia clínica, tal enfermedad de la fecha noviembre de 2004, no sé por decir. Recursos personales, sociales y familiares existentes. Para eso el juez, dentro del procedimiento que uno lleva adelante, tiene asistentes sociales o gente de su equipo interdisciplinario que la misma ley establece que el Estado debe garantizar, que hacen el estudio correspondiente a estas cuestiones. Régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. El juez, dentro de esa sentencia, a mí me va a decir qué diagnóstico y qué pronóstico, me va a decir en la época que se manifestó, me va a decir las situaciones familiares, sociales, y me va a decir cómo quiere que esa persona sea protegida. ¿Qué régimen? ¿Cómo? ¿Quién la va a controlar? Todo. Debe cumplir con todos estos artículos como corresponde. Último párrafo, último renglón del artículo. Para expedirse, es decir, el juez para dictar sentencia, es imprescindible el dictamen del comité interdisciplinario, que es quien asesora al juez en estas cuestiones, porque el juez sabe de derecho, no sabe de una alteración mental. ¿El juez qué va a hacer? Va, conforme se lo soliciten, activar el procedimiento de protección que establece la ley para estos casos. Pero él tiene que hacer base o anclaje en su equipo interdisciplinario, en lo que le digan sus psiquiatras, sus médicos. Él tiene facultades dentro de su equipo. No solamente tiene abogados en un juzgado, tiene psiquiatras, peritos, psicólogos, etc. Alcances de la sentencia. ¿Por qué les digo yo el 38? Porque acá en la sentencia me tiene que decir, antes nosotros lo declarábamos demente, era demente absoluto, incapaz, chau, te fuiste. Hoy en la sentencia
debe determinar la existencia y alcance de esa restricción. No es que tenés capacidad restringida para todo, no, para esto y para esto. Especificar las funciones y los actos que se limitan, procurando que autonomía personal o que se afecte lo menos posible la autonomía personal. Garantiza la libertad, garantiza, por más que uno esté atravesando o tenga un problema de adicción, es un apoyo, garantiza el ejercicio de sus derechos por más que en algunos no pueda hacerlo por sí solo. No es restrictiva la ley en este caso, al contrario. Hace un procedimiento interdisciplinario, se analiza diagnóstico, pronóstico, se tiene que poner el alcance, un montón de situaciones. Registración de la sentencia debe ser el 39, artículo 40, la revisión de la sentencia puede tener lugar en cualquier momento a instancia del interesado. A mí me declaran una capacidad restringida para determinados actos. Yo considero que me mejoré, que estoy recuperado, que superé este momento y demás, puedo pedirle al juez que revea esa situación y deje sin efecto esa sentencia, el mismo juez el que la hace. Se inscribe, conforme al artículo 39, se debe inscribir esa sentencia para darle publicidad frente a terceros, porque si no queda que la dicta el juez nada más. Yo voy a andar con la sentencia corriendo a todos lados, tengo que inscribirla. Entonces, si yo la inscribo, cuando, por ejemplo, si yo tengo una restricción para disponer de mis bienes, cuando piden un informe, si yo puedo o no disponer de mis bienes, va a salir de que tengo una determinación de capacidad por estar enfermo, por estar... ¿Estamos? Internación. Artículo 41. La internación sin consentimiento de una persona tenga o no restringida su capacidad. Profe, Sí, ¿quién me habla? yo acá te hago una consulta. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. Si el equipo interdisciplinario le dice, mira, en base a los resultados que hemos tenido, la persona, lo más lógico sería que lo declares incapaz. Y el juez, previo a eso, habla con la persona y ve que no, que nada, que no hay que declarar la incapacidad. ¿Él puede hacerlo o sí se tiene que basar en lo que le dice el equipo interdisciplinario? No, se analizan cuestiones puntuales. El juez no tiene un alcance técnico para darse cuenta si esa persona está para una cosa o está para otra. Se supone que, primero, por una cuestión de volumen de causas que tiene, por más que él tenga la entrevista personal, hay cosas que él no define, por una cuestión de que no sabe. Por eso hace pata o se apoya y confía en su equipo interdisciplinario, porque de hecho ellos son los que le dan al juez todo el fundamento técnico para que él resuelva para un lado o para el otro. ¿Me seguís? Es decir, es muy difícil de que tengan criterios distintos porque son cuestiones muy técnicas. Es lo mismo que si el médico o el psiquiatra se quieren coincidir o no en cuestiones de mirada jurídica que puede plantear el juez o el secretario o el funcionario que lleve a cabo este tipo de procesos. Es muy difícil porque uno se basa en la confianza y además tiene un volumen. Y además, como vos tenés revisión de esa sentencia y demás, estás como constantemente haciendo. Yo, por ejemplo, en algunos asuntos he tardado 2 o 3 años para obtener una sentencia porque van monitoreándolo y llaman por teléfono y se reúnen con quien quiere ser tutor. Y no es que vos vas, son 2 escritos, pediste eso, el equipo interdisciplinario lo recontraestudió, fueron 3, 4 veces. Es decir, aparte el sostén, el fundamento para esa sentencia, vos te lo da el equipo interdisciplinario. Si no, vos le agarrás y decís, no, mira, para mí no. Pero el equipo te va a decir, pero vos sos juez. Es decir, ¿en qué vas a sustentar vos el que no está para una capacidad restringida? ¿Qué herramientas tenés? ¿Qué viste vos en esa persona
como el juez le dice lo mismo al médico, si el médico le viene y dice, mira, para mí tenés que hacer esto, ¿y por qué? ¿Me entendés? Es decir, es una cuestión de estudio técnica, por eso es muy difícil de que haya una contradicción. ¿Te quedó respondida la pregunta? Sí, gracias. ¿Se entendió? Una consulta, ¿en ese caso se puede llamar a otro grupo interdisciplinario? ¿Quién me habla? Yo, Martín. Lo que pasa es que eso, acá por lo general, los que están legitimados para el inicio de este tipo de procesos, van como de una manera de pedir ayuda, es decir, o porque no tienen otra circunstancia, o ya agotaron todas las vías para tratar de solucionar y recurren a un abogado, que es quien tiene que impulsar el proceso. Entonces es muy difícil que haya una disparidad de criterios. Los casos son muy puntuales y además tampoco vos tenés que verlo como algo que es estanco, es decir, obtengo esta sentencia y quedó ahí. No, yo puedo pedir la revisión, puedo mejorar, es decir, es algo que vos tenés que verlo como, obviamente que a vos como parte te van a pedir. Cuando vos acompañás y tenés que fundamentar a vos como parte, decir, bueno, yo vengo a declarar que me declaren la incapacidad o la capacidad restringida de fulano de tal. ¿Por qué? Y por esto. Tenés que llevar una historia clínica, tenés que analizar toda la situación familiar, social, económica de esa persona, y ahí recién interviene el equipo interdisciplinario. Al intervenir el equipo interdisciplinario ahí, a vos te toca por sorteo ese juzgado, y vos te tenés que quedar en ese juzgado. El equipo interdisciplinario después ve la historia clínica que vos trajiste, hace un relevamiento, y es quien asesora, quien le da, como decía recién, fundamento al juez para que pueda dictar sentencia. Si no, el juez sentencia, ¿de qué va a dictar? ¿Qué va a decir? ¿Sí o no? Otra cosa no puede decir. Es decir, él tiene que, además eso tiene un seguimiento después. Por más que vos te dicten la sentencia, no es que se terminó. No es una sentencia de otro tipo de juicio que, bueno, listo, 2 más 2, 4, chao. Ellos siguen, vos si tiene y viene, le tienen que rendir cuenta, están sobre encima, en el caso de fallecer hay que denunciar el fallecimiento dentro del mismo expediente. Es decir, no es que es algo, ¿me entendés? No es que es algo estanco. Que vos agarrás y decís, no, saco un equipo disciplinario, traigo otro porque no coincido. Vos si vas en busca de eso es para dar soluciones. No vas a estar contradiciéndote. ¿Está, Martín? ¿Se entendió? ¿Te respondí? Sí, perfecto. Con respecto a la internación, con el que estábamos mirando el artículo 41, la internación sin consentimiento de una persona tenga o no restringida procede solo si se cumplen los recaudos previstos en la legislación y las reglas generales. En particular, para que yo pueda internar, entonces acá ¿qué hace? Como es restrictiva y tiene que garantizar, es decir, tratar de proteger la mayor cantidad de derechos y libertades, acá en la internación a mí ¿qué me va a poner este artículo? Me va a ser restrictiva, me va a poner que para poder internarlo tengo que tener un montón de cosas. Debe estar fundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario de acuerdo a lo dispuesto en el 37, que señale los motivos que la justifican y la ausencia de una alternativa eficaz menos restrictiva de su libertad. Es decir, no es que yo voy y digo, solicito que me internen a mi abuelo o a mi padre por tal motivo. Bueno, pará. Vamos a ver qué dice el equipo interdisciplinario. ¿Por qué? ¿En qué me fundamentás vos de que hay que internarlo? Porque la ley, primero que presume que es capaz. Primero. Segundo, tiende a proteger a estas personas. Utilizando la menor cantidad de veces estos sistemas te va a poner apoyos, te va a poner un montón de cosas, pero te garantiza derechos y libertades. Solo procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente de daño de entidad para persona protegida o para terceros. Es decir, tiene que haber un peligro de daño para él o para terceros. Es considerado recurso terapéutico de carácter restrictivo por el tiempo más breve posible, debe ser supervisada periódicamente. Acá es lo que le decía recién. La internación es de carácter restrictivo. No hay que tratar de darla. No se lo puede, no se tiene que internar. Hay que agotar todo otro procedimiento terapéutico que a mí me ayude a que esa persona pueda ejercer por sí sola sus derechos. Debe garantizarse el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de defensa. ¿Quién defendía a los incapaces en el procedimiento?
Se los dije ayer, ¿cómo se llama la figura? Póngamelo en el chat. Si no saben, me desconecto y me voy. Me enojo. Los asesores. Muy bien, listo, me quedo. La sentencia que prueba la internación debe especificar su finalidad, duración y periodicidad. Toda persona con padecimientos mentales, se encuentre o no internada, goza de los derechos fundamentales y sus extensiones. Por si te queda alguna duda del 31. Por más que esté internado, goza igualmente de esos derechos. ¿Estamos? Traslado dispuesto por evaluación por autoridad pública, evaluación interna. La autoridad pública puede disponer el traslado de una persona cuyo estado no admita dilaciones y se encuentre en riesgo cierto inminente daño para sí o para tercero a un centro de salud para su evaluación. Muchas veces nosotros vemos en la calle, por ejemplo, situaciones de personas que están con una grave alteración mental, que por orden de la autoridad pública, porque está generando, uno puede tener la posibilidad de que va caminando por la calle y te encontrás con una persona que está en un pleno brote psiquiátrico, que es perjudicial para sí para terceros. ¿Qué pasa? La autoridad pública puede disponer ese traslado, no tengo que esperar. Dispongo, informo al juez de que lo llevé a un centro asistencial porque estaba... Después se dispara este procedimiento. ¿Está? Evaluación internacional. La autoridad pública puede disponer el traslado de una persona cuyo estado no admita dilaciones y se encuentra en riesgo cierto inminente de daño para sí o para tercero a un centro de salud. En este caso, si fuese admitida la internación, debe cumplirse con los plazos y modelos establecidos. Las fuerzas de seguridad y servicios públicos de salud deben prestar auxilio inmediato. ¿Está? Siempre, siempre tendiente a la protección de la persona. En el código vamos a llegar hasta el 43. No me voy a meter en apoyos, porque apoyos, los sistemas de apoyo, son el punto 8 de esta orilla, y yo tengo que dar punto 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Está? 1 a 5 tengo hoy. Tenía asignado ayer que la base para hoy. ¿Estamos? Pero si nos vamos a ir a Rivera, y vamos a seguir charlando este tema, para ver cómo podemos avanzar, o para ver qué otra cosa podemos ver. No me quiero meter en apoyo para no mezclar. Todo lo que yo les dije recién y todo lo que leímos en el código, en Rivera parece un cuentito muy fácil de leer. Si ustedes ven, cuando ustedes vean la evolución, el primer punto de la bolilla, que les habla de la evolución, cómo evoluciona la legislación en cuanto a esto, Rivera va redactando y va poniendo estos principios, que son personas cuáles se consideran personas con discapacidad, cuál es el reconocimiento de la dignidad, preservación de la autonomía personal. Entra la ley de salud mental. La ley de salud mental es la ley 26.657, ahora sufrió algunas modificaciones. La ley de salud mental fue publicada en el 2010, no modifica nuestro código, luego de la modificación grande no lo modifica. Y es una ley especial, que también va a estar dentro de este procedimiento que vimos recién. La ley de salud mental lo que hace son 3 puntos que Rivera se los va a marcar. El primero limita la actividad del juez. ¿Qué quiere decir esto? Saca de la figura del juez todo el poder para dictar la sentencia. Le quita protagonismo, dice Rivera, al juez. ¿Y a quién se lo da? Se lo da al equipo interdisciplinario. Yo eso no lo veo mal, porque este es un tema muy puntual, que tiene muchas, no hay ninguna patología que sea igual a la otra, porque no hay ninguna persona que sea igual a la otra, y la ley es una sola. Entonces yo con la misma ley tengo que caerle y dictaminar sentencias hacia todos. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo? Ese mar de grises, porque pues son dos personas distintas, que tengan la misma patología. Sí, ahora la ley es una sola. Entonces la ley de salud mental lo que hace es, le saca un poco de protagonismo al juez, dice Rivera, y se lo da a los equipos interdisciplinarios, que son el psicólogo, el psiquiatra, cada juzgado tiene su equipo.
establece como último recurso la internación, tratando de aportar dispositivos que sean o que permitan la recuperación de esa determinada patología sin tener que llegar a una internación. Habla de una palabra de la desmanicomialización. La ley de salud mental apunta a que los manicomios o los neuropsiquiátricos no existan más, o se trabaje poco. Por estos casos que yo les decía en el ejercicio de la profesión, uno ha tenido la posibilidad de recorrer cárceles o de recorrer este tipo de establecimientos. Y te encontrás con gente que hace 15 años que está internada, y que no sabe por qué, y que no se acuerda de quién la internó, y solo toma pastillas, y una persona que está encerrada en un lugar tomando pastillas. Entonces, bueno, le impone también la ley de salud mental al juez tener que revisar eso, hacer una revisión sobre esas capacidades que en su momento se fueron modificadas. Imponer la revisión por parte del juez de las sentencias que limitan la capacidad cada 3 años. Si no, vos te encontrás con una persona que por los familiares la tienen cómoda ahí, la pasan a visitar un domingo por mes y está encerrada. El espíritu no es más ese. El espíritu es, al contrario, autonomía de la personalidad, mayores libertades, mayores derechos, por más que esté bajo un proceso de capacidad restringida por una alteración mental, por las drogas, por lo que sea. ¿Vamos? ¿Se va entendiendo? Todo esto lo van a ver de Rivera, está muy fácil. Rivera primero te habla de esto, te habla de la ley de salud mental, porque es lo más nuevo, 2010, 2012. Y después se mete en las restricciones del 32, que es lo que nosotros fuimos charlando. Y te agarra inciso por inciso y te lo desarrolla. Entonces te pone. Artículo 32. Principio básico para la restricción de la capacidad. 31. A. Dice, la capacidad general de ejercicio se presume, aun cuando se encuentra internada. Entonces te pone, este principio, como vimos, tiene antecedente legislativo en el 152 ter del otro código. El principio incluso rige cuando la persona internada en un establecimiento es tal, puesto que no debe olvidarse los presupuestos fácticos que la habilitan. La internación de una persona por el otro y la restricción de la capacidad jurídica. Es muy fácil. Le sacás la capacidad, o la restringís la capacidad y lo internás. Le hace todo. Y lo tenés tomando pastillas. Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. La intervención estatal siempre tiene carácter interdisciplinario. Bueno, ahí te va explicando cada uno de los incisos de este famoso artículo 31, que lo tienen que saber, que yo les decía, no de memoria, pero sí tienen que saberlo en el sentido de que se les toma. No se toma de memoria, pero si ustedes interpretan punto por punto lo que le quiere decir Rivera, van a tener un manejo de este artículo. Personas a las que se le puede restringir la capacidad, mayores de 13, aquellos que padecen una adicción. El código con sano criterio establece, lo primero que hay que acreditar para restringir la capacidad es que la persona sufre una adicción. Yo no puedo decir, mira, porque a mí me parece que hace tal cosa, necesito que se le restrinja la capacidad. Bueno, escuchame una cosa, me tenés que acreditar, me tenés que probar de que esa persona tiene capacidad restringida, o que tiene una adicción o una enfermedad mental. Siempre van a estar a favor de los derechos, la libertad y la protección de esa enfermedad. Padece una enfermedad mental, esa enfermedad mental tiene que ser grave, no puede manejarse por sí solo. Entonces el juez, antes de internar, te va a brindar herramientas como son los sistemas de apoyo o medidas de protección necesarias. Antes, te dice Rivera, los diagnósticos psiquiátricos eran estigmatizantes y contrarios al modelo social, o antes te declaraban demente y el demente era todo. Al demente le cabían todos los diagnósticos. Este es un demente. Bueno, ¿pero qué? Y bueno, ahí entran todos. No, hoy no. Se trabaja punto por punto. Este comité interdisciplinario va, toma entrevistas, analiza historia clínica por historia clínica de cada uno de los expedientes que uno tiene que llevar adelante de esto. Y hace revisiones y asesora al juez.
y trata de garantizarle los derechos y la libertad, y lo entrevista y hace que el juez tenga la entrevista personal, y ellos hacen los monitoreos. Antes, 4 escritos, historia clínica, declarado demente, se terminó. Le hago una ¿Estamos? consulta. Sí. Estos asesores que brindan toda la información al juez, siempre, por ejemplo, como te dije yo ayer, yo tuve un caso de cerca de un amigo que le pasó esto. A él no le brindaron asistencia jurídica y no le entrevistó a nadie por fuera de lo que era el manicomio. Solamente ¿A dónde tuvo una estuvo esto? entrevista. Él estuvo en el que está por ¿Para el el mar? Unzué, sí, por ahí atrás. Fue así el caso. Él cuando era chico tenía, no sé, problemas epilépticos que le causaban cambios de humor. No lo tuvo más y el padre era medio psicópata, le pegó una vez a la madre y él reaccionó mal. Debido a esto, el padre como venganza lo internó. Todavía no sabemos ¿Qué edad cómo tenía? hizo. ¿Qué Y edad tenía? él ahora tiene 21, fue a los 17 años. ¿Hace 4 años que está internado? No. Estuvo Tuvo un 4 meses tiempo. internado, nada más. Pero Por me eso. llama la atención porque la verdad que no sé cómo hizo para internarlo. No, por ahí, no sé, no te puedo decir nada técnicamente porque hay que ver cuál era bien la situación de él. eh, ¿Viste? Cada expediente es, yo tengo que enseñarte la ley, manejarme dentro de lo que es la ley, y no creo que haya hecho nada raro porque en esos establecimientos son, si no es que vos, porque sos amigo, tenedor de internás, es decir, hay mucho control del Estado sobre esos tipos de establecimientos, y más en cuestiones donde hay menores y demás, que si a los 17 lo interna era un menor, y eso genera disparadores de un montón de otras cuestiones. Pero bueno, el tema es que se haya recuperado y después, bueno, ver a ver, seguramente se ha llevado adelante el procedimiento como corresponde, porque si no, no es. Sí, Y sí. ahora, hoy más que nada, es decir, la modificación a la nueva ley de salud mental, que si quieren después la vemos, pero primero yo necesito que ustedes se pongan en tiempo y se ubiquen en esto. Habla de plazo, uno puede estar internado sin consentimiento más de tanto tiempo, menos de tanto tiempo. Ahora, la realidad es esta también. Vos recorres un establecimiento como lo dijiste vos, que está lleno de gente, vas al área de salud mental, bueno, hoy no por la pandemia, ¿no? Pero vas al área de salud mental de cualquier hospital público. Y los médicos te van a decir, te dicen, ustedes, los legisladores, legislan leyes, hablan de la desmanicomialización, hablan de la protección de las libertades, pero nosotros estos tipos así no los podemos parar. Es decir, son realidades, entonces, es decir, mira, si vos a mí porque esto va sobre la aplicación de convenciones y demás, por ejemplo, con el control que se hace sobre, el Estado tiene dentro de lo que es la Defensoría del Pueblo, funciona el órgano de revisión de la ley de salud mental. Entonces, hay un área que hace eso, controla, monitorea la aplicación de esta ley. Y tiene, por ejemplo, pautas socioculturales, tiene pautas médicas, un montón de situaciones que se controlan. Entonces vos vas a un establecimiento y dices, bueno, mira, vos no podés tener tantos internados así, no podés tener rejas, no podés tener esto, no podés tener lo otro. Siempre tiene que tener libertad de quién lo viene a visitar, tenés que apuntar también con un equipo interdisciplinario a que esa persona se reincorpore. Bueno, cuando va a la realidad es otra cosa. Es como cuando vos haces derecho penal y demás, ¿no? Las cárceles están para la reincorporación, resocialización, y cuando llegás te encontrás con, bueno, esto es lo mismo, pero en el plano de la salud mental, de la capacidad de las personas. Por eso siempre vos vas a tener lo que nosotros te podemos contar, lo que a vos te dice la ley, lo que vos sabés, que tenés que rendir, que tenés que saberlo, y después
después te chocas con la realidad que te va a indicar otra cosa, pero eso no quita de que a mí me ha pasado, por ejemplo, lo más duro que me pasó fue una vez ver un nene de 13 años, por ejemplo. Yo digo, ¿en qué falló todo el sistema jurídico, médico, educativo, familiar? Falló el mundo para que una criatura de 12, 13 años tenga que estar internada bajo cuestiones mentales. Pero bueno, se daba y se hizo el abordaje como correspondía. Pero este es un tema muy importante, es un tema del derecho civil de todos los días, del que siempre le dice Ferrer, y que les digo yo, aunque a ustedes les parezca por ahí que es pesado, o que es constantemente este tipo de conflictos. Ni hablar ahora después de esta pandemia, porque la verdad es así, y es muy fina las cuestiones de interpretación, en cuanto, si ustedes van a ver cuando avancen, Rivera sigue, el libro sigue desmenuzando los artículos que vimos nosotros, el 32, el 37, fíjate que de los artículos que yo te dije son los que te trabaja Rivera, es decir, que son los que a los vos les tenés que hacer caso. Rivera del 32 salta al 37, habla de la sentencia. ¿Está? Entonces, hay una línea muy fina de cuáles son alteraciones mentales, cuáles son las adicciones a las drogas, cuando una persona es anciana y necesita un apoyo, cuando no. Es decir, son todos temas mucha actualidad y demanda, más que nada, que es constantemente. Rivera acá te habla de la internación, te vuelve a hablar de la ley de salud mental, te habla de las leyes de salud mental voluntarias e involuntarias. Las voluntarias no son controladas judicialmente, pero si se prolongan por más de 60 días corridos, el equipo de salud a cargo debe comunicarlo. Vos podés agarrar y decir, bueno, está bien, mira, no estoy mal, o vas a tu psiquiatra y te dice, ¿por qué no te internás unos días acá? Vamos, yo te recomiendo, como si en vez de un cirujano operarte, un psiquiatra te recomienda una internación, para compensarte, para hacer terapia, en vez de una vez por semana, hacer terapia 3 veces por semana, para tratar de estabilizarte. Voluntariamente vas y te internás, vas con tu obra social y te internás, o te internás en el área que corresponde. O se charla con los familiares y se interna. Y hay otras que son involuntarias, que sí o sí tenés que internarlo porque no hay manera de controlar. Bueno, en esas cosas también la ley de salud mental pone plazos. La internación involuntaria solo puede ser dispuesta si a criterio del equipo interdisciplinario de salud existe cierto riesgo cierto inminente de un daño a la entidad de la persona o para el tercero. La internación involuntaria debe notificarse al juez competente y al órgano de revisión en un plazo de 10 días. A mí el establecimiento me tiene que decir que fulano de tal está internado como órgano de revisión. Es decir, el órgano de revisión es aquel que controla la aplicación de esa ley y le tiene que decir al juez. Entonces, cuando vos haces una audiencia, está el equipo interdisciplinario, está el órgano de revisión, está el juez, está quien representa a la persona, etcétera, etcétera. ¿Estamos hasta acá? Este es un tema muy fácil, hay que estudiarlo. De los atributos a la personalidad que se ven en la primera parte, es el que se toma sí o sí. Esto es pregunta de examen, estos artículos. Lo mismo que el artículo, el 44 al 46, que son los actos realizados por personas incapaces. ¿Qué pasa si una persona incapaz realiza un acto? El 44 establece principios generales de esta materia. Son nulos los actos de la persona incapaz y con capacidad restringida que contrarien lo dispuesto en la sentencia realizada con posterioridad. Es decir, si yo hago algo y la sentencia después me dice lo contrario, es nulo. ¿Está bien? Una vez dictada la sentencia de restricción de capacidad o de incapacidad, ella debe inscribirse para darle publicidad frente al tercero. Eso es lo que yo le decía. Si no, queda como que la sentencia yo me la traigo de los tribunales y me la meto en un cajón. Nadie sabe de que yo tengo una restricción de la capacidad. Yo para eso tengo que inscribirla en el registro. Entonces, cuando piden datos al registro de cómo estoy yo, ahí va a surgir de que yo tengo una restricción a la capacidad para disponer de mis bienes.
Entonces no puedo disponer yo de eso. Los actos que contradigan la sentencia, realizados luego de la inscripción, son de nulidad relativa, es decir, impuesta al beneficio de la persona que realizó el acto. ¿Por qué de nulidad relativa? Porque yo tengo que proteger a la otra persona que hizo el acto. ¿Estamos? Y esa después puede ser confirmada por su representante. Es el incapaz o la persona con capacidad restringida quien puede proponer la acción de declaración de nulidad. Artículo 44 a 46. Rivera también lo explica muy, pero muy bien. Actos posteriores, son nulos los actos de la persona incapaz con capacidad restringida. Actos anteriores a la inscripción. Yo voy haciendo actos y los actos anteriores a la inscripción de la sentencia pueden ser declarados nulos si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida. Y si se cumplen alguno de los siguientes extremos. Es decir, no estoy plenamente capaz, tengo alteraciones mentales, voy y vendo mi casa, pero yo no fui declarada incapaz. Estoy plenamente capaz, pero la capacidad se presume. Vendo mi casa. Vale $100.000, lo vendo en $5.000. Los actos anteriores a la inscripción de la sentencia pueden ser declarados nulos si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida. Y se cumple alguno de los siguientes extremos. La enfermedad mental era sostenible en la época de la celebración del acto. Quien contrató con él lo hizo de mala fe o el acto es a título gratuito. Es decir, que la otra persona sabía de que yo tenía una alteración mental e hizo el acto igual. Artículo 46, persona fallecida, luego de su fallecimiento, los actos entre vivos anteriores a la inscripción de la sentencia no pueden impugnarse, excepto que la enfermedad mental resulte del acto mismo, que la muerte haya acontecido después de promovida la declaración de capacidad, que el acto sea título gratuito, que se pruebe que quien contrató lo hizo de mala fe. Yo compro una casa y después esa persona fallece. Vienen los hijos y me dicen, vos actuaste de mala fe porque sabías que mi papá tenía alteraciones mentales. Y fuiste y le compraste la casa, que en vez de pagarse las 100, se la pagaste 5. ¿No? Eso está todo en Rivera. Artículo 31 a 46. No me voy a meter en los sistemas de apoyo. Los sistemas de apoyo para otra clase, que no sé si la doy yo o la dará Micaela. Pero es para otra clase. Yo lo que necesito acá es que ustedes me vayan al 22, 23 y 24, que es lo que vimos ayer, capacidad de derecho, capacidad de ejercicio, incapaces de hecho. Obviamente lo estudian en forma conjunta con menores, que es algo que incorpora este nuevo código, con un gran desarrollo, y que tienen material del doctor Pellie para bajar y para leer, y después ya entran en restricciones de la capacidad. Yo no puedo saber restricciones de la capacidad, no puedo pretender saber la sentencia si no sé la diferencia entre capacidad de hecho y capacidad de derecho. O capacidad de ejercicio. Yo le digo capacidad de hecho, es de ejercicio. El 46 lo puede explicar porque no lo entiendo bien. Sí, ahí te lo explico, cómo no, lo vemos de vuelta. Lo vamos a leer si querés y lo vamos explicando. No hay ningún problema, yo no tengo ningún problema. El 46, me dijiste vos, ¿no? 46 es de la persona fallecida. Luego del fallecimiento, los actos entre vivos anteriores a la inscripción, es decir, esta persona estaba viva. Luego del fallecimiento, los actos entre vivos anteriores a la inscripción de la sentencia no pueden impugnarse, excepto que la enfermedad mental resulte del acto mismo o que la muerte haya acontecido después de promovida la acción de la declaración de capacidad. A ver qué nos dice Rivera. Rivera a veces es muy técnico y otras veces. El 46 prevé el supuesto de impugnación de actos entre vivos después del fallecimiento. La redacción resulta confusa, te pone Rivera. Es decir, que no es que no lo entendiste vos. Poco lo entendí yo también, y poco lo entendió él. Porque si el autor, quien está desarrollando el código, nos dice que es confusa, es porque está mal redactada.
Está perfecta la apreciación tuya, yo te digo lo mismo, y Rivera te dice lo mismo. Lo que normalmente prevé en las legislaciones son los actos de personas que fallecen sin haber sido declaradas incapaces. Este parecería ser también el objeto del precepto, como se alude en los actos anteriores a la inscripción de la sentencia. Con lo cual se supone que hay sentencia de declaración de incapacidad, hipótesis comprendida en el 45. Parecería que la única forma de entender estas galimatias es prescindiendo de esa frase, y entendiendo que el Código Civil quiere referirse a actos otorgados por quien fallece sin estar declarado incapaz o con capacidad restringida. Esos actos solo podrían ser anulados en los supuestos que la ley enumera de manera taxativa, es decir, que la enfermedad mental resulte del acto, que la muerte haya acontecido después de promovida la acción de declaración de incapacidad, que el acto sea a título gratuito, y que se pruebe que quien contrató era de persona de mala fe. El 46 tiene una mala técnica legislativa, está mal redactado, es confuso, y te obliga a interpretarlo en forma conjunta con el 45. Leelo de Rivera, es media carillita, y te va a quedar, si no lo entendés, te lo vuelvo a explicar de vuelta. Rivera es muy práctico para leerlo, y no tiene ningún problema. No tiene ningún problema, ahí te explico el punto C del 45. No tendría ningún problema Rivera, de hecho no lo tiene, en criticar los artículos. Para eso es un doctrinario. Entonces te dice, este artículo está mal redactado. Te hace pensar o te hace suponer situaciones de una redacción confusa. A ver acá. Hernán me pregunta el C del 45. A ver. Artículo C. Cuando el acto anterior a la declaración de incapacidad o de restricción es a título gratuito, se presume que alguna persona no ha comprendido su alcance y por ello puede ser anulado en cuanto a la alteración mental. No hubo dinero, es a título gratuito. ¿Mm? El 45 ocupa el supuesto de la celebración de actos con anterioridad a registración de la sentencia. Yo tengo la sentencia, la inscribo. Desde ese día que se inscribe, hacia atrás, ¿qué pasó? Como puedo observar, refiere a actos anteriores a la registración. Esos actos pueden ser atacados cuando perjudiquen a la persona, o con incapaz o con capacidad restringida. Pero ¿qué se tiene que dar? Que anterior a la sentencia, esa enfermedad era ostensible en la época de la celebración del acto, es decir, no es necesario con esto probar que en el mismo momento de la celebración del acto la persona se encontraba sin uso de la razón, y no produciría efecto. Probado esto, no es necesario justificar la buena fe o la mala fe, solo tiene que justificar que estaba enfermo. Quien contrató era de mala fe, es decir, la mala fe consiste en el tercero que contrató con la persona, sabía al tiempo de contratar que padecía una adicción o una alteración mental, que le impide advertir, conocer, apreciar y la gratuidad del acto, el inciso C. Cuando el acto anterior a la declaración de capacidad o de restricción de capacidad es a título gratuito, se presume de alguna manera que la persona no ha comprendido el alcance y por ello puede ser anulado aún cuando la alteración mental no fuese notoria. ¿Estamos? Esto también se va interpretando, chicos, yo les puedo explicar el artículo, leerlo de Rivera, desmenuzárselo y todo, pero ustedes esto lo interpretan leyendo, leyendo, leyendo y leyendo, leyéndolo 100.000 veces, hasta llega un momento que lo destrabás, lo interpretás, es leerlo y leerlo y leerlo y preguntarle a un compañero y leerlo y preguntarle al docente. Si lo estás leyendo, va a haber un momento que lo estás leyendo y te parece que lo sabés. Tenés otro momento que estás leyendo y te parece que no lo sabés. Agarrá, me escribís un mail, por ahí yo te tiro alguna palabrita o te tiro alguna idea que a vos te permite destrabarlo y ahí arrancás. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta Profe. de esto, chicos? Sí. ¿Quién me habla? Joaquín, acá, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Me escucha? Decime. Sí, perfecto. Dale. En caso de que la persona, digamos, presente pruebas, o sea, se defienda, digamos, como que se quiera catalogar como capaz, esa decisión después la tiene el juez, ¿no? O sea, Siempre, lo consulta con el equipo siempre. Es una decisión que toma en y qué conjunto tipo de con su pruebas equipo. puede presentar. Y otro informe médico. Por ejemplo, no sé.
Vos tenés tu hermano que está mal de salud, que vos considerás que está mal de salud, y él dice que no, pero bueno, por los actos que hace, o sufre alteraciones mentales y demás, él dice que no, vos decís que sí. De un momento a otro vos le iniciás un procedimiento para ver cómo podés restringir la capacidad, y bueno, él se presenta y dice, no, la realidad es esta, yo estoy así, así, tengo un informe médico que dice lo contrario. Y bueno, ahí comienzan la interpretación del equipo técnico que va a asesorar al juez. ¿Entendés? ¿Respondida la pregunta? Está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos?